encontramos en la Casa de Cine para las Bellas Artes con una gran mujer caicedomita. Bienvenida, Yuli. Muchas gracias, Sara. Bueno, Yuli, cuéntanos cómo fue tu vida, cómo fue tu infancia. Muchas gracias, Sara, por esa pregunta tan clara, porque yo creo que la infancia es la etapa más bella que tenemos nosotros como especie humana. Así es. En la medida que salvaguarden los responsables de la infancia, en este caso sea el papá, la mamá, si no están ellos, la abuela, o una persona que custodie esa infancia, así mismo esa semilla va a germinar. Aunque se ha visto pues el poder de resiliencia de muchos hombres y de muchas mujeres que en la infancia tuvieron un ambiente muy difícil, muy hostil, y que aún así el cerebro, el pensamiento y su ser pudo lograr que se vencieran una cantidad de obstáculos y terminan haciendo unos aportes muy, muy bellos a la sociedad. Sí, claro, y ahí estás tú como representante. Muchas gracias. Bueno, ¿qué fue lo que te inspiró a llegar acá, a ser cineasta y documentalista? Yo creo que en el mundo somos contadores de historias, todos. Eso hace parte de nuestra evolución como especie también, el tener esta fortuna de podernos comunicar de tantas maneras. Y en la medida que todos podemos comunicarnos, podemos contar esa historia que es propia, que es nuestra. Lo primero, uno como director de cine, como directora de cine, uno debe comenzar con un proceso de sanar, y comenzar a sanar ciertos fotogramas y ciertas experiencias de pronto que no fueron tan gratas en esa infancia, y tener la fortuna de estar acompañado siempre, acompañado en este caso de mis libros, de los grandes amigos, de una familia, acompañado de la buena música, estar acompañada siempre, digamos, de la vida misma y el entorno. Eso va haciendo que uno mismo se vaya también autocultivando. Tener ese nivel de conciencia es muy clave. El autocuidado, el autoquererse, la autoconfianza que uno debe sentir en un mundo donde precisamente los elementos de la tierra, como el fuego, siguen viéndose en este planeta, como lo son la guerra. Sí. Pues eso es muy clave ahorita, que hay mucha violencia, mucha guerra. Bueno, ¿cómo fue tu paso por esta escuela? El amor que le tengo a la escuelita, aquí veredal, que está ubicada actualmente en la vereda La Ribera, que está cercana, pasando un puente, al barrio Zúñiga, pero nosotros nacimos siendo vereda. Yo nací en el año 1982, el 27 de diciembre, en Caicedonia Valle. En ese momento era vereda Zúñiga. Ya con el paso del tiempo, pues lo urbano va tomándose también lo veredal y pasa a ser este territorio donde estamos ahorita, donde está la antigua escuela Juan Bautista Giraldo número 47. Ella está ubicada en la vereda La Ribera. Pero por más que vayan cambiando la parte de la geografía, ¿cierto?, que vaya creciendo la población, vayan cambiando las normas, hay algo que no ha cambiado aquí en este territorio, y es este amor de esta mujer campesina, cineasta, que ha sabido tener una resiliencia y una fortaleza. Yo soy una de esas niñas y de esos niños sobrevivientes del año 80 al 90, que fue una época muy difícil aquí en Caicedonia, por lo menos dentro del ecosistema que nosotros nos movíamos, ¿cierto?, en esa primera infancia, porque como dice la canción, es mi mundo, ese soy yo, y eso se vuelve el planeta, la vida. Este fue mi refugio de encuentro con la paz, el único lugar en donde yo aprendí que no podía soltar el lápiz, y eso se volvió como en un símbolo, porque si afuera no era un ambiente tan agradable desde mi percepción como niña, ¿cierto?, ni tan seguro,
el único lugar seguro era mi básica primaria. Y estar aquí dándole esta entrevista a ustedes me llena de mucha emoción por eso, porque justo aquí en este salón estábamos los niños con la modalidad escuela nueva, veredal, en donde estaba un grupito de primerito, porque no había preescolar en esa época, uno entraba a los 7 años, entonces el grupito de primero, la otra mesita de segundo, de tercero y de cuarto. Llegaba hasta cuarto esa modalidad. Ya cuando ganábamos cuarto, pasábamos a la anexa María Inmaculada, que estaba dentro de la normal María Inmaculada, la que hoy conocemos solamente bachillerato, antes era compartida entre primaria y bachillerato. No, claro, Julia, usted es una mujer que inspira a otros a cumplir los sueños y eso es lo que más me agrada de usted. Entonces, bueno, ¿hubo alguien que la inspirara a ser cineasta? Yo creo que mi propia historia. Mi propia historia fue mi propia inspiración, como ese poder de uno transformarse, como de cierto modo hace, o nos han contado desde la mitología que lo hizo el ave fénix. Esa parte siempre me ha impactado. O, por ejemplo, el hecho de regresar, como lo hacen las tortugas. Las tortugas cuando nacen, ellas se van directo al mar. Y a mis 22 años yo tuve que irme al mar. En este caso lo más grande era Cali. ¿Sí? Y llegar a Cali será un universo. Por fortuna, como mujer caicedonita, campesina, que aunque tenía pues 22 años, para algunos de pronto decían, no, pues ahora ya bastantes años. Pero cuando pasan los años y usted no ha adquirido ciertas habilidades, ciertas destrezas, una información que la conduzca como a encontrarse y para encontrar precisamente cuál es esa misión en su planeta, usted puede tener hasta 50 años y sentir ese nivel de tristeza y de vacío. Entonces, pues a mis 22 años yo me sentía así, que en Caicedonia no encontraba como esa oxigenación y más cuando tenía como ese espíritu de artista, ¿sí? De poder crear, de poder tener una manera de enseñar, de tener una manera de aprender también. Yo tengo una manera muy especial de aprender, en donde capturo lo que realmente me interesa y sobre todo que cuando yo me siento amada, cuando me siento querida, cuando me siento respetada, ahí van a tener a una gran amiga, a una gran maestra, a una gran madre o a una gran esposa. Pero ¿quién quiere estar donde lo maltraten? ¿Quién quiere estar donde haya cualquier símbolo de violencia? Eso ya sería masoquismo. Y lastimosamente muchas mujeres caen en eso. Y pues la invitación muy especial precisamente es a que cada una de nosotras vaya encontrando como ese espacio y ese tiempo preciso aquí en este planeta. Porque para todos todas tenemos una oportunidad. Lo que pasa es que encontrar esos seres que lo vayan amparando a uno y lo vayan custodiando, eso realmente es lo difícil. Pero que lo único que lo acerca a uno, en mi caso y en mi parecer, es el conocimiento. En la medida que uno se acerque a los libros, está más cerquita a los escritores, está más cerquita a los filósofos, está más cerquita a las ciencias sociales, está más cerquita a otra realidad y a otra cosmovisión. Y así en ese cerquita y ese cerquita uno va encontrando y armando su propia sociedad, para que luego cuando tenga que compartir ese saber y ese conocimiento, como está pasando aquí en Caicedonia con nuestra llegada desde hace 4 años y 8 meses, estamos abriendo camino. Y bueno, para complementar algo clave que quiero decir es que yo soy esa inspiración, por fortuna. Considero que soy una mujer que inspira a otras mujeres precisamente porque he hecho mi propio duelo con mi propia vida y nunca ha habido una queja, porque yo creo que uno a la vida no le puede quitar una coma, no le puede cortar un fotograma, como decía ahorita, sino que todo tiene un porqué. Lo que pasa es que uno no se puede quedar, como decía Federico Nietzsche, en el santo retorno, en esa cabeza que se traga su propia cola, en esa serpiente pues que se envuelve y queda el mismo ciclo y el mismo ciclo, y entonces muchas personas incluso arbitrariamente me han cuestionado que por qué regresé, perdón, aquí al pueblo,
si estaba en otro lugar, estaba siendo cineasta, estaba con una familia, estaba, o sea, allá en otro ecosistema. Pues invito yo aquí a mi familia, a Lautaro y al maestro Paquico, porque llevamos 20 años de matrimonio y 20 años haciendo escuela de cine, haciendo legado, y pues precisamente uno tiene que regresar al lugar, como esa tortuga que regresa al lugar donde nació, para dejar hasta donde sea posible ese legado, ese patrimonio. Que otros tengan que hacer ese camino, eso sí es clave, pero al menos que alguien deje un precedente de la manera más limpia y más honesta, eso ya lo dirá la historia. ¿Sí? Eso es lo bello de la historia, que solamente con el paso del tiempo es que se valora a las personas, a los hechos, y aunque es una belleza como triste, ¿no? Sí. Porque si uno estando con alguien en directo, ¿por qué no aprovecharlo? Si viene un maestro a un pueblo, si cada vez que llega un maestro a un territorio, eso tiene que ser símbolo de alegría, porque significa que llegó la luz. Y, por ejemplo, en el escudo de Caicedonia, cuando aquí me enseñaron, en este salón de básica primaria, en 1983, aquí por primera vez supe cuál era el escudo de Caicedonia. Cuando la profesora mostró a esa mujer con esa antorcha, ¿pronto se ha fijado? Que sí, hay dos hombres arriba, el uno luchando con un oso, el otro arando la tierra, pero está la mujer ahí. Y ese símbolo de esa mujer, con esa gracia y con esa elegancia, y sobre todo con esa luz. Y si de pronto usted se ha fijado, en la parte de atrás hay un camino, y allá se ve como el pueblo, como un pueblo. ¿Sí? Entonces ella si hizo camino, como dice la canción, se hace camino al andar, tiene derecho a caminar ese camino como quiera, porque uno tiene que estar como desplazado de su propia tierra. Eso es lo que yo me cuestiono, ¿cierto? Si uno ha hecho camino, se ha forjado y se ha dado su propio pincel, tiene derecho a ir y a volver y a caminarlo cuantas veces quiera. Y algo muy clave, Sarita, es que yo soy esa niña que en 1983 nunca soltó el lápiz en épocas de guerra. Y que se entienda guerra, el significado de guerra también es la guerra interna. Y bueno, Julie, para esta última pregunta, adoptando todo lo que has dicho, ¿qué le dirías a esa niña pequeña a la cual le llamas una guerrera y lo es? ¿A la niña interior de Julie? Sí, claro. Pues precisamente aquí tengo una composición muy bella, Sara, que dice, esta foto que hay aquí, esta fotico con esta niña, soy yo, fue tomada precisamente aquí en esta sede, ahora la Casa del Cine para las Bellas Artes, y es esta niña campesina que aquí tomó su lapicero y nunca lo soltó, como acto simbólico y de resistencia, y mi amor también por la literatura. Luego ya paso del lapicero a otra, digamos, a otra forma de resistencia, que es la de la cámara, que eso es otro tipo de escritura. Cuando uno se enamora de la cámara, es comenzar a escribir y a ver otras realidades y a capturarlas a partir de la fotografía y del video. Entonces, pues pasar de ser, digamos, de la parte académica, de ser una niña escritora, luego enamorada de las bellas artes. Aquí en Caicedonia estuve en teatro, estuve en el Encuentro de Escritores por la Paz, que fue tan importante en 4 versiones, y me gané ese concurso de ensayo, y ese para mí fue el boleto más importante, porque ya yo tenía la oportunidad con ese ensayo de estar cerquita de los escritores, o sea que tenía algo para hablar con el otro. De pronto cuando uno está en esa etapa de búsqueda inicial, uno dice, yo no tengo que hablar con el otro, ¿qué le puedo decir? Y si de pronto es entre comillas famoso, ¿cierto? O como hay veces ven que si salió en la televisión, que si salió en el cine, que si es una persona conocida, entonces uno se cohíbe. Mientras que, por ejemplo, en el Encuentro de Escritores yo vi la oportunidad de tener como ese gran boleto dorado, ¿sí?
como en Charlie la fábrica de chocolates, Sí, sí. me siento súper representada allí porque ese fue como el boleto. De allí que comienzo pues en esta búsqueda y el mejor lugar en donde una niña campesina puede estar en una ciudad fue en la gran biblioteca departamental de Cali. Allí estuve, allí me salvaguardaron, me custodiaron, fue mi primer trabajo y allí conocí al maestro Paquico Ordóñez y siendo yo normalista del ciclo complementario comencé a hacer mi propia escuela con el maestro Paquico Ordóñez, que acaba de llegar precisamente de la escuela de San Antonio de los Baños de Cuba, en donde estuvo con el maestro Gabriel García Márquez, también un enamorado del cine, y pues eso también me cautivó, porque cuando yo conocí esa historia contada por el maestro, evidenciada, que estuvieron en este festival de cine en Cuba, yo quería saber más. Entonces, no, pues el cine, sobre todo el cine de autor o cine independiente, y ser documentalista, me apasionó. Me dediqué casi 17 años en Cali, juiciosamente a estudiar, a explorar, a dialogar con personajes muy, muy valiosos, muy estudiosos de este país, y yo creo que poco a poco yo soy el resultado de muchos, porque uno no termina siendo uno, sino que uno termina siendo todos. Bueno, Julie, muchas gracias por la entrevista, me siento muy honrada de poder entrevistarla, fue una charla muy acorde, muy honesta y no, muchas gracias de verdad. No, gracias a ustedes, mi semillero de investigación, qué orgullo. Fue realmente un honor haber hablado contigo, dialogar y conocerte un poco acerca de tus sueños, tus metas y ser cineasta. Bueno, y que quede constancia también que esta es la primera vez que se utiliza esta dirección de arte para una entrevista, y qué honor que sea conmigo, y seguro ahorita que tendremos la feria del libro bolivariano para que podamos invitar a esos escritores que van a venir, más de 25 escritores van a estar en el mes de octubre, y que puedan venir aquí a la Casa del Cine para las Bellas Artes, la Casa del Pensamiento, y que podamos tenerlos aquí. Sara, la invito de manera muy especial a que siga cultivando ese don tan bonito, ese don del diálogo, y de poder llegar así de una manera tan sensible con sus preguntas. Qué trabajo tan bello que hicieron como semillero. Y bueno, se hace camino al andar, Sara. Muchísimas gracias. Igualmente.